70 velas se apagaron con mi suspiro, un suspiro que cargaba décadas de sonrisas forzadas, sacrificios silenciosos y sueños postergados. Frente a mí, una mesa elegantemente dispuesta para 2 personas, con la vajilla de porcelana que solo usaba en ocasiones especiales. El vino tinto respiraba en la copa solitaria mientras el teléfono descansaba mudo a mi lado. Este sería el retrato de mi cumpleaños número 70, pero jamás imaginé que también se convertiría en la fotografía exacta de mi liberación. Mi nombre es Margarita Valdivia. Durante 7 décadas he respirado el aire de Córdoba. He sentido su tierra bajo mis pies. He amado sus calles empedradas y plazas coloniales. Por 7 décadas me he entregado, primero como hija obediente, luego como esposa dedicada de Ricardo, después como madre abnegada de Leonardo y Tomás, y finalmente como abuela complaciente de Luciana. En el medio, 40 años como profesora de literatura en el Colegio San Martín, formando generaciones de jóvenes que hoy me saludan por la calle, con ojos brillantes de reconocimiento. Aquella noche fría de junio, sentada en la terraza de mi apartamento en Avenida Figueroa Alcorta, contemplando las luces de la ciudad que habían sido testigo de toda mi existencia, comprendí que el tiempo había transcurrido como un río silencioso, arrastrando mis esperanzas y dejando apenas recuerdos difusos a cambio. El mantel bordado que heredé de mi madre cubría la mesa. Las servilletas de tela formaban perfectos triángulos junto a los cubiertos de plata que Ricardo me regaló en nuestro 10º aniversario. Todo estaba impecable, excepto por una silla vacía que debería ocupar Leonardo, mi hijo mayor. Me había vestido con particular esmero esa mañana. Escogí un vestido verde esmeralda que combinaba con los aretes de jade que Ricardo me obsequió cuando cumplimos 30 años de matrimonio. El perfume de jazmín, mi favorito desde joven, inundaba el ambiente. Mis cabellos blancos, normalmente recogidos en un moño simple, habían sido peinados en un elegante recogido por Claudia, la peluquera que visito cada mes. Para la ocasión especial, le había dicho, y ella sonrió comprensiva mientras sus dedos ágiles trabajaban con las horquillas. Desperté ese día con una energía diferente, casi juvenil. 70 años no es poca cosa, pero me sentía extrañamente ligera, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Seguí mi rutina matutina, un té de hierbas, mis pastillas para la presión, la caminata de 20 minutos hasta la panadería El Trigal en la esquina de mi barrio. Don Alberto, propietario del negocio por más de 40 años, salió de detrás del mostrador al verme. «Doña Margarita, mi esposa me recordó anoche que hoy era su cumpleaños», exclamó mientras sacaba una pequeña caja de cartón de debajo del mostrador. «Le preparé estas masitas dulces como a usted le gustan, con canela y nuez moscada». Sus palabras y el gesto me conmovieron profundamente. Un hombre que apenas me conocía, que solo me veía 15 minutos cada mañana, había recordado mi cumpleaños y se había tomado el trabajo de preparar algo especial. Sentí un nudo en la garganta mientras aceptaba el regalo. «Muchísimas gracias, don Alberto. Qué detalle tan bonito. 70 años merecen celebrarse como corresponde», añadió con una sonrisa sincera. «Mi padre vivió hasta los 97, así que usted apenas está empezando su mejor etapa». Esas palabras, dichas sin mayor intención que la amabilidad, quedarían grabadas en mi mente para siempre. Apenas empezando. ¿Sería posible? ¿Podría haber algo más allá de esta vida dedicada a complacer a los demás? La librería Páginas del Sur, que administré por casi 4 décadas en el centro histórico, ya no me pertenecía oficialmente desde hacía 5 años, pero aún visitaba el local 2 veces por semana para ayudar a Marisol, mi ex empleada, que logró comprarla con gran esfuerzo. Los clientes antiguos seguían preguntando por mí, solicitando mis recomendaciones literarias como si el tiempo no hubiera pasado. «Doña Margarita, solo usted sabe qué libro corresponde exactamente a mi estado de ánimo», me decía Esteban, un profesor universitario que frecuentaba la librería desde su inauguración. Esa mañana, al entrar, los empleados me recibieron con abrazos y un ramo de margaritas frescas. De nuevo, personas que no eran familia, recordando lo que la familia debería recordar. La idea de cenar con Leonardo esa noche no surgió por impulso. Lo había planeado durante semanas. Reservé mesa en el Patagónico,
nuestro restaurante favorito desde que él era niño. Pedí al chef Miguel, un viejo amigo, que preparara la trucha patagónica que tanto le gustaba a mi hijo. Incluso compré una corbata azul marino para obsequiársela, idéntica a las que su padre solía usar. Quería que fuera una velada especial, no solo por ser mi cumpleaños, sino porque necesitábamos conversar. Había decisiones importantes sobre mi futuro que él debía conocer. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando finalmente reuní el valor para llamarlo. Leonardo siempre estaba ocupado, pero en los últimos años, desde que expandió Propiedades Valdivia, parecía que el tiempo se había convertido en su enemigo mortal. El teléfono sonó 3, 4, 5 veces. Cuando estaba a punto de colgar, atendió con aquella voz apresurada que se había vuelto habitual. «Mamá, estoy en reunión. Pasó algo urgente». Sentí mi voz temblar ligeramente. Incluso después de tanto tiempo, seguía sintiéndome como si estuviera molestando, interrumpiendo su importante vida con mis trivialidades. «No, hijo. Solo quería invitarte a cenar conmigo esta noche. Reservé en el Patagónico». Hubo un silencio del otro lado. Podía escuchar voces distantes, papeles moviéndose. Por un momento pensé que la llamada se había cortado. «Hoy no puedo, mamá. Tengo un cierre importante con inversionistas que puede extenderse hasta tarde». Respiré profundamente. Ya esperaba esa respuesta, pero había ensayado una alternativa. «Es que hoy cumplo 70 años, Leonardo. Pensé que podríamos celebrar juntos, pero si prefieres, podemos posponerlo para mañana o...». La interrupción llegó como una bofetada. «Ni siquiera recordaba que era tu cumpleaños y no voy a salir a cenar. Ni hoy ni mañana. Estoy sobrecargado con la empresa, mamá. Camila también me reclama más tiempo en casa. No puedo». Aquellas palabras impactaron mi corazón con precisión quirúrgica. No fue el rechazo en sí, sino la forma en que lo expresó, como si mi cumpleaños, como si yo misma, fuera apenas un inconveniente más en su agenda saturada. «Entiendo, hijo. Buena reunión». Colgué el teléfono y permanecí inmóvil varios minutos. Las lágrimas no brotaron de inmediato. En su lugar, sentí una extraña calma, como si algo dentro de mí finalmente se hubiera quebrado y, simultáneamente, liberado. Caminé hasta el estante de la sala donde guardaba álbumes familiares. Pasé los dedos por las tapas empolvadas hasta encontrar uno específico, de cubierta azul desteñida. Contenía fotografías de Leonardo creciendo, su primer cumpleaños, donde Ricardo y yo ahorramos durante meses para organizar una pequeña pero especial celebración. El día que aprendió a andar en bicicleta en el Parque Sarmiento, con las rodillas raspadas pero una sonrisa inmensa. Su graduación universitaria de administración, donde renuncié a renovar la librería para pagar la fiesta que tanto deseaba. Fue entonces cuando la primera lágrima finalmente rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de profunda claridad. ¿Durante cuántos años había creído que el sacrificio significaba amor? ¿Por cuánto tiempo había puesto las necesidades ajenas sobre las mías, esperando que algún día eso fuera reconocido, valorado? Me levanté y caminé hasta el espejo del pasillo. Vi a una mujer de cabello blanco, ojos verdes aún vivaces, algunas arrugas que narraban historias de sonrisas y preocupaciones. Pero principalmente, vi a alguien que merecía más que migajas de atención, más que ser recordada solo cuando resultaba conveniente. El teléfono sonó nuevamente. Por un instante mi corazón se aceleró pensando que sería Leonardo reconsiderando. Era Ofelia, mi vecina y amiga desde hacía más de 25 años. «Margarita, feliz cumpleaños, ¿estás lista? Pasaré a buscarte en media hora para ese té en casa de Rosario que te mencioné». Dudé. Había olvidado completamente la invitación de Ofelia. «Ay, Ofelia, no sé si tengo ánimos hoy. ¿Qué sucedió? Tu voz suena extraña». Le conté sobre la conversación con Leonardo, intentando parecer más fuerte de lo que realmente me sentía. «Margarita Valdivia, ponte tu mejor vestido ahora mismo. No permitiré que pases tu cumpleaños sola rumiando penas. Y después del té, cenaremos en el Patagónico. Yo invito». Fue en ese momento, mientras escuchaba la determinación en la voz de Ofelia, que algo despertó dentro de mí. Una idea que comenzó como una pequeña chispa y que en las semanas siguientes se transformaría en un incendio que cambiaría completamente el rumbo de mi existencia. Algo que haría que Leonardo y todos a mi alrededor
comprendieran que a los 70 años yo no estaba terminada. Al contrario, apenas estaba comenzando. Mientras me arreglaba para salir con Ofelia, tomé una decisión silenciosa. Aquella sería la última vez que me permitiría ser tratada como un objeto olvidado en el estante de la vida de alguien. Lo que haría a continuación sorprendería a todos, principalmente a mí misma. El té en casa de Rosario estaba animado, pero mis pensamientos vagaban lejos mientras las señoras conversaban sobre sus nietos y viajes planeados. Ofelia percibió mi mirada distante y, discretamente, apretó mi mano por debajo de la mesa. Le sonreí agradecida por su presencia, pero aquella llamada con Leonardo aún resonaba en mis oídos como una campana rajada. «Margarita, ¿qué piensas de un viaje a Bariloche el próximo mes?», preguntó Rosario, sacándome de mis cavilaciones. «Mi sobrina tiene una cabaña que nos prestaría por una semana». «Bariloche», repetí, sintiendo una extraña conexión con la propuesta. Bariloche había sido el destino que Ricardo y yo soñábamos visitar cuando nos jubiláramos. Planeábamos pasar largas temporadas allí, entre lagos y montañas, quizás administrando una pequeña posada. La vida no permitió que Ricardo realizara ese sueño, pero ahora la idea regresaba a mí como un susurro del destino. «No lo sé, tengo que pensarlo», respondí finalmente. Regresé a casa después de la cena que Ofelia insistió en pagar en El Patagónico. El chef Miguel vino personalmente a la mesa con un pequeño pastel y una vela, y los meseros cantaron feliz cumpleaños. Fue un gesto amable, pero la silla vacía frente a mí parecía gritar más fuerte que cualquier canción de celebración. Al llegar a mi apartamento, la oscuridad me recibió como una vieja conocida. No encendí las luces inmediatamente. Preferí caminar hasta la terraza y contemplar la ciudad iluminada. Córdoba de noche siempre tuvo un encanto especial, incluso en los días más fríos de junio. Allá abajo, familias regresaban a casa, jóvenes salían a divertirse. La vida continuaba su curso natural para todos, menos para mí, que sentía haberme detenido en el tiempo. Abrí el pequeño cofre donde guardaba mis recuerdos más preciados. Entre cartas amarillentas y fotografías antiguas, encontré el diario que Ricardo me regaló en nuestro primer año de matrimonio, para que nunca olvidemos quiénes somos realmente. Escribió él en la primera página. Hojeé con cuidado aquellas páginas que narraban fragmentos de mi vida. Sonreí al encontrar la entrada del día en que descubrí que estaba embarazada de Leonardo. Hoy sentí una vida creciendo dentro de mí. Ricardo lloró cuando se lo conté. Prometimos darle a este hijo todo lo que nosotros no tuvimos: amor incondicional, oportunidades, libertad para soñar. Quiero ser una madre que siempre esté presente, no solo físicamente, sino con todo mi corazón. Qué ingenua fui. Creí que el amor sería suficiente, que los sacrificios serían reconocidos, que la presencia constante crearía lazos indestructibles. Lo que no entendí fue que el amor sin límites puede transformarse en una prisión invisible, tanto para quien ama como para quien es amado. En los días siguientes a mi cumpleaños, me sumergí en una rutina mecánica. Me despertaba, desayunaba, caminaba por la Plaza Sarmiento, visitaba la librería, regresaba a casa, cenaba sola. Esperaba que Leonardo llamara, quizás con una disculpa tardía. El teléfono permaneció silencioso, excepto por las llamadas de Ofelia verificando cómo estaba. El miércoles, una semana después de mi cumpleaños, decidí pasar por la inmobiliaria de Leonardo sin avisar. Propiedades Valdivia ocupaba 2 pisos de un edificio espejado en el barrio Nueva Córdoba. En la recepción, la joven atendiente sonrió educadamente cuando mencioné ser la madre del propietario. ¿Tiene cita agendada? Aquella pregunta me tomó por sorpresa. ¿Necesitaba cita para ver a mi propio hijo? No, pero soy su madre, Margarita Valdivia. La muchacha pareció incómoda. «Verificaré si puede recibirla», dijo, y la observé mientras marcaba la extensión. Hablaba algo en voz baja y esperaba. Sus ojos evitaron los míos cuando colgó. «Lo siento, señora Valdivia. El señor Leonardo está en una reunión importante y pidió que agendara con su secretaria para otro día». Sentí la sangre subir a mi rostro. Por un momento, pensé en insistir, en exigir ver a mi hijo. En vez de eso, agradecí educadamente y salí de aquel imponente edificio con un peso en el pecho que casi me impedía respirar.
caminé sin rumbo por las calles de Córdoba, observando personas apresuradas, parejas de la mano, madres con sus hijos pequeños. Frente al Mercado Norte, me detuve a observar a un anciano que alimentaba palomas. Debía tener mi edad, tal vez un poco más. Sonreía mientras las aves se acercaban confiadas. Me senté a su lado en el banco. «Nunca son ingratas», comentó él, notando mi presencia. «Las palomas siempre vuelven si las alimentas. A diferencia de los hijos», respondí antes de contenerme. El hombre rió, un sonido ronco que parecía venir de las profundidades. «¿Usted también? Tengo 3, ninguno me visita. Dicen que están ocupados construyendo su futuro. Como si nosotros, los viejos, fuéramos solo pasado». Conversamos casi una hora, 2 extraños unidos por el mismo dolor. Su nombre era Guillermo, exmédico, viudo hacía 3 años. Intercambiamos números telefónicos antes de despedirnos. Fue la primera vez en días que no me sentí completamente invisible. En el camino a casa, pasé por la tienda de antigüedades de Doña Mercedes en la calle 9 de Julio. En el escaparate, un espejo art deco llamó mi atención. Entré para verlo más de cerca. «Es una pieza única», explicó Mercedes. «Dicen que perteneció a una condesa francesa que lo trajo a Argentina durante la Segunda Guerra. Tiene un pequeño defecto aquí en la esquina, por eso el precio es más accesible». Observé mi reflejo en aquel espejo centenario. ¿Cuántas mujeres ya se habrían mirado en él? ¿Cuántas vieron la juventud escurrirse entre los dedos como agua? ¿Cuántas enfrentaron la indiferencia de quienes amaban? Por impulso, decidí comprarlo. Sería un regalo de cumpleaños para mí misma, algo que marcaría el inicio de una nueva etapa. Al llegar a casa, colgué el espejo en el pasillo, reemplazando el antiguo. Contemplé largamente mi imagen reflejada. El cabello blanco que antes veía como símbolo de sabiduría, ahora parecía apenas un recordatorio cruel del paso del tiempo. Las arrugas alrededor de los ojos, marcas de sonrisas y llantos compartidos, ahora parecían surcos de decepción. ¿Quién era aquella mujer mirándome de vuelta? ¿Dónde estaba la joven llena de sueños que abrió una librería contra la voluntad de su familia? ¿Dónde estaba la madre orgullosa que aparecía de sorpresa en la escuela con meriendas caseras? ¿Dónde estaba la esposa enamorada que bailaba en la cocina mientras preparaba la cena? Fue en aquel momento, frente a ese espejo, con su pequeño defecto en la esquina, que tomé una decisión. Si mi hijo no tenía tiempo para mí, yo no tendría más tiempo para esperar migajas de su atención. 70 años era edad suficiente para entender que algunas puertas necesitan cerrarse para que otras puedan abrirse. Al día siguiente, concerté una cita con el doctor Guillermo, el médico que conocí en el parque, no por estar enferma, sino porque necesitaba la confirmación de alguien en quien pudiera confiar. «Margarita, sus análisis están excelentes para una mujer de su edad», dijo él, después de revisar los resultados que llevé conmigo. «Presión controlada, colesterol dentro del límite. Podría perder algunos kilos, pero nada preocupante». «¿Por qué la pregunta? ¿Estás sintiendo algo?» «Me siento invisible, Guillermo, y quería saber cuánto tiempo de vida saludable me queda por delante». Él se quitó los anteojos y me miró con aquellos ojos castaños que parecían conocerme desde siempre. Por sus exámenes e historial familiar, diría que tiene fácilmente unos 15, tal vez 20 años de vida activa por delante. Pero, ¿qué está pasando realmente? Le conté sobre Leonardo, sobre mi cumpleaños ignorado, sobre la visita frustrada a la inmobiliaria. Guillermo escuchó sin interrumpir, como hacen los buenos médicos. Cuando terminé, tomó su bolígrafo y escribió algo en un recetario. «Le estoy prescribiendo algo que no enseñan en las facultades de medicina», dijo entregándome el papel. En él estaba escrito: «Liberación, tomar en dosis diarias por el resto de la vida». Sonreí por primera vez en días. «¿Tiene efectos secundarios?» «Sí. Felicidad auténtica, independencia emocional y, ocasionalmente, sorprender a personas que creían conocerla». Salí de la consulta sintiendo un peso siendo lentamente removido de mis hombros. En el trayecto a casa, pasé por la agencia del Banco Provincia donde tenía cuenta desde hacía más de 4 décadas. El gerente, señor Torres, hijo del antiguo gerente que conocí cuando joven, siempre me trataba con especial deferencia. «Doña Margarita, qué placer recibirla. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un extracto completo de mis ahorros, inversiones
y el valor actual de mi apartamento que está financiado por ustedes. Torres pareció sorprendido, pero proporcionó todo rápidamente. Cuando vi los números, quedé sorprendida. Años de trabajo arduo en la librería, la herencia modesta de Ricardo, inversiones prudentes a lo largo de la vida, tenía mucho más de lo que imaginaba. Lo suficiente para recomenzar si así lo deseaba. Esa noche, recibí una llamada inesperada de Tomás, mi hijo menor que vivía en Barcelona. Nuestro contacto se limitaba a videollamadas mensuales y mensajes ocasionales. Mamá, recién me enteré que fue tu cumpleaños la semana pasada. ¿Por qué no me recordaste? Pensé que no haría diferencia, hijo. ¿Estás tan lejos? ¿Cómo no haría diferencia? Al menos habría hecho una videollamada. ¿Leonardo celebró contigo? Dudé. No quería crear conflictos entre los hermanos. Él está muy ocupado con la inmobiliaria. El silencio del otro lado de la línea fue revelador. Finalmente, Tomás suspiró. No recordó, ¿verdad? Mamá, discúlpame. Sé que no compenso la ausencia de él estando tan lejos, pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Aquellas palabras simples me calentaron por dentro. Conversamos casi 2 horas. Tomás me contó sobre su trabajo como arquitecto, sobre los lugares que visitaba, sobre su hijo adolescente que estaba pensando estudiar gastronomía. Cuando colgué, me sentía más ligera, más decidida. A la mañana siguiente, llamé a Claudia, mi sobrina abogada. Hija de mi hermana fallecida joven, Claudia siempre fue como una hija para mí. Graduada con honores de la Universidad Nacional de Córdoba, tenía un pequeño bufete especializado en derecho familiar y sucesorio. Tía Margarita, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo estás? Necesito tu ayuda profesional, Claudia. ¿Puedes recibirme hoy? Unas horas más tarde, sentada en el elegante pero acogedor despacho de Claudia, expliqué lo que quería hacer. Tía, ¿estás segura? Es una decisión drástica. Tengo 70 años, Claudia. Ya no tengo tiempo para vacilaciones. Ella asintió, comprendiendo la determinación en mi voz. Prepararé todo, pero sugiero que no se lo cuentes a nadie por ahora, especialmente a Leonardo. En los días siguientes, comencé a poner mi plan en práctica. Concerté una reunión con un agente inmobiliario recomendado por Claudia para valorar mi apartamento en Figueroa Alcorta. Llamé a Marisol y pregunté si conocía a alguien interesado en comprar mi parte de la librería Páginas del Sur, que aún mantenía como socia minoritaria. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos, encontré un recorte de periódico guardado entre las páginas de un libro. Era un reportaje sobre Bariloche, con una fotografía de Ricardo y yo frente a la confitería suiza durante nuestra luna de miel. Al pie de la foto, una anotación suya. Un día tendremos nuestro rincón aquí. Era un sueño que compartíamos, tener un pequeño restaurante en las montañas después de jubilarnos. La vida no permitió que Ricardo realizara ese sueño, pero quizás no era tarde para mí. Tomé el teléfono y llamé a una agencia de viajes. Reservé un pasaje de autobús a Bariloche para el fin de semana siguiente. Sería un viaje exploratorio, sin compromisos, solo para sentir si aquel sueño aún resonaba en mí. Esa noche, sentada en la terraza con una taza de té de manzanilla, observé las luces de la ciudad y sentí una extraña paz. El dolor del rechazo de Leonardo seguía allí, como una herida que comienza a cicatrizar pero aún duele al tacto. Sin embargo, junto a ella, crecía algo nuevo, la emoción de posibilidades inexploradas, la libertad de elegir mi propio camino sin preocuparme por las expectativas ajenas. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Leonardo. Por un momento, consideré no atender, pero la madre en mí, aquella parte que nunca dejaría de amar incondicionalmente, habló más fuerte. Hola, hijo. Mamá, estoy llamando para avisarte que pasaremos el fin de semana en la casa de campo en Tras la Sierra. Si necesitas algo, llama al celular de Camila. El mío puede quedarse sin señal allá. Ninguna mención a mi cumpleaños ignorado. Ninguna disculpa por negarse a recibirme en la inmobiliaria. Solo información práctica, como si yo fuera una persona más en su lista de compromisos. No te preocupes, Leonardo. También viajaré el fin de semana. ¿Tú? ¿A dónde? El asombro en su voz resultaba casi cómico. A Bariloche. Quiero visitar algunos lugares, recordar buenos momentos. ¿Sola? Mamá, no me parece buena idea. Tú nunca viajas sola. Siempre hay una primera vez, ¿no crees? Respondí con una calma que no sabía que poseía.
Disfruta tu fin de semana con Camila. No te preocupes por mí. Al colgar, noté que mi mano no temblaba como solía ocurrir después de conversaciones tensas con Leonardo. Algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. El dolor del rechazo, en lugar de paralizarme, me impulsaba hacia adelante, hacia un territorio desconocido, pero emocionante. Fui hasta el nuevo espejo en el pasillo y contemplé nuevamente mi reflejo. El mismo cabello blanco, las mismas arrugas, los mismos ojos verdes, pero había algo diferente ahora. Un brillo de determinación, una postura más erguida, una media sonrisa de quien guarda un secreto. Vamos a ver de qué eres capaz todavía, Margarita Valdivia. Susurré a mi reflejo, y por primera vez en muchos años no me sentí como una viuda solitaria o una madre negligenciada. Me sentí como una mujer al borde de una gran aventura. El dolor del rechazo seguía presente, pero ahora servía como combustible para una transformación que nadie, especialmente Leonardo, podría imaginar. El viaje a Bariloche sería apenas el primer paso de un camino que cambiaría mi vida por completo. Un camino que me demostraría a mí misma y a todos los que me habían dado por sentada que a los 70 años una mujer no está acabada. Por el contrario, apenas está comenzando a descubrir su verdadero valor. El viaje a Bariloche transformó algo fundamental dentro de mí. El autobús serpenteaba por la Ruta Nacional 40 mientras observaba cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las llanuras daban paso a montañas cubiertas por bosques de arrayanes y cipreses. El aire se volvía más puro, más frío. Me senté junto a la ventanilla, sola con mis pensamientos y una pequeña maleta que contenía lo esencial para 3 días. Una señora, de aproximadamente 60 años, ocupó el asiento a mi lado en Villa María. Noté su mirada curiosa sobre mí. Una mujer mayor viajando desacompañada no era una visión común en estos largos trayectos provinciales. ¿Primera vez en Bariloche?, preguntó tras algunos minutos. No, sonreí, pero es la primera vez en muchos años que voy sola. Ah, yo siempre viajo sola. Mi marido detesta el turismo, así que decidí que no dejaría de conocer lugares por causa de él. La vida es demasiado corta para esperar la compañía ideal. Aquella frase resonó en mí como una confirmación del camino que comenzaba a transitar. Me presenté y descubrí que Elena era profesora universitaria jubilada de Buenos Aires. Conversamos durante todo el viaje sobre libros, viajes y la liberación que viene con la edad. Cuando llegamos a Bariloche, intercambiamos números telefónicos con la promesa sincera de mantener contacto. La pequeña posada en la avenida Bustillo, donde había reservado, era acogedora, con decoración alpina y administrada por un matrimonio de mediana edad. Desde la ventana de mi habitación podía ver las luces de la ciudad comenzando a encenderse mientras caía la tarde. Bariloche había crecido mucho desde mi última visita con Ricardo, pero mantenía aquel encanto que nos cautivó décadas atrás. Después de un baño caliente, bajé a cenar en el restaurante de la posada. La comida regional, los camareros vestidos con trajes típicos, la música ambiental, todo contribuía a una atmósfera que parecía suspendida en el tiempo. Por primera vez en años, cené sin prisa, saboreando cada bocado, cada sorbo de vino tinto. Nadie me esperaba, nadie dependía de mí, nadie exigía mi atención o cuidados. Era solamente yo, Margarita Valdivia, redescubriendo el placer de existir por mí misma. A la mañana siguiente, contraté un taxi para que me llevara al centro. El conductor, señor Esteban, era un hombre comunicativo que vivía en Bariloche desde hacía más de 50 años. ¿La señora vino para el Festival de Chocolate? Comienza mañana. No sabía del festival. Vine simplemente a respirar aire puro y recordar buenos momentos. Esteban sonrió por el retrovisor. Entonces llegó en la época ideal. La ciudad está animada, pero aún no abarrotada como en temporada alta de invierno. Durante el trayecto, mencioné que mi esposo y yo soñábamos con tener un pequeño restaurante en Bariloche. Esteban inmediatamente se animó. Mire qué coincidencia. Mi comadre Susana está queriendo vender su café. Está envejeciendo y los hijos no se interesaron por el negocio. Es un lugar pequeño pero encantador, cerca del centro cívico. Pedí que me llevara hasta allí, más por curiosidad que por verdadero interés. El Sabores Andinos, como se llamaba el café, estaba en una calle lateral.
no muy lejos de las principales atracciones, pero lo suficientemente apartado del bullicio turístico más intenso. La construcción de estilo alpino, con jardineras en las ventanas repletas de geranios rojos, parecía sacada de una postal. Susana me recibió con la hospitalidad característica de los habitantes de la montaña. Bajita, enérgica a pesar de sus 78 años, ojos vivaces enmarcados por profundas arrugas que hablaban de muchas sonrisas. Me ofreció café y un trozo de kuchen de frambuesas mientras conversábamos sobre su historia. Abrí este café con mi marido Antonio hace 33 años. Él falleció hace 6 y desde entonces lo he manejado sola. Pero las rodillas ya no colaboran tanto para estar de pie todo el día, explicó. Quisiera venderlo a alguien que ame este lugar como nosotros lo amamos. No solo por el dinero, ¿entiende? Sino para que continúe siendo un pedacito de alegría para quienes pasan por aquí. Mientras hablaba, observé el ambiente, mesas de madera oscura bien conservadas, cortinas de encaje hechas a mano, un mostrador con tartas y pasteles caseros protegidos por campanas de vidrio. En las paredes, fotografías en blanco y negro contaban la historia de Bariloche y de la familia de Susana. Había algo mágico allí, algo que me hizo sentir inmediatamente en casa. ¿Puedo ver la cocina?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma por el interés. Susana me llevó a la parte trasera. La cocina era pequeña, pero impecablemente organizada, con equipos antiguos pero bien conservados. Había una puerta que daba a un pequeño patio donde hierbas aromáticas crecían en canteros elevados. Cultivo mis propias hierbas. El secreto de un buen café está en los detalles, dijo orgullosamente. Mientras regresábamos al área principal, un grupo de turistas entró. Susana pidió disculpas para atenderlos y me quedé observando cómo trabajaba, eficiente, atenta, conociendo cada ítem del menú de memoria. Los clientes salieron satisfechos y noté que muchos parecían ser habituales por la familiaridad con que trataban a Susana. ¿Cuánto está pidiendo por el café?, pregunté cuando quedamos a solas nuevamente. Susana me informó el valor, sorprendentemente razonable considerando la ubicación y la clientela establecida. Le expliqué que solo estaba explorando posibilidades, que necesitaría pensar mucho antes de tomar cualquier decisión. Ella asintió comprensivamente y me dio su tarjeta. No tengo prisa. Quiero a la persona correcta, no a la primera que aparezca. Salí del Sabores Andinos con la cabeza hirviendo de ideas. Caminé por la ciudad, visité el lago Nahuel Huapi, entré en tiendas de chocolate, observé a artesanos trabajando. Con cada paso, sentía algo despertando dentro de mí. No era solo nostalgia por los momentos vividos allí con Ricardo, sino una sensación nueva, vibrante, de posibilidades abriéndose. Esa noche, recostada en la cama de la posada, no conseguí dormir. La imagen del café de Susana, con sus jardineras y aroma a canela, no salía de mi mente. Sería una locura, a los 70 años, comenzar un negocio en otra ciudad, dejar atrás el apartamento donde viví por décadas, los pocos amigos que aún mantenía en Córdoba, la seguridad de lo conocido. Pero entonces, ¿qué me esperaba si permanecía? Más cumpleaños solitarios, más intentos frustrados de conexión con un hijo que me veía como un inconveniente, más días vacíos llenados apenas con rutinas sin propósito. Al siguiente día, volví al Sabores Andinos. Susana sonrió al verme, como si ya esperara mi regreso. Pedí conversar más detalladamente sobre el funcionamiento del café, los costos, la clientela. Ella me mostró libros de contabilidad, me presentó a la única empleada fija, Juliana, que trabajaba allí hacía 12 años, y me contó sobre los proveedores locales que utilizaba. Si decide comprarlo, puedo quedarme algunas semanas para enseñarle todo, ofreció Susana, incluso las recetas secretas que no están anotadas en ningún lado. Regresé a Córdoba el domingo por la noche con la promesa de dar una respuesta a Susana en un plazo de 2 semanas. Durante el viaje de vuelta, hice listas mentales de pros y contras, calculé ahorros, imaginé escenarios. Una parte de mí decía que era una idea absurda. Otra parte, sin embargo, una parte que venía ganando fuerza desde aquella llamada en el día de mi cumpleaños, susurraba que tal vez esa fuera mi última oportunidad de vivir verdaderamente, no solo existir. Al llegar a casa, encontré 3 mensajes en el contestador automático. Uno de Ofelia,
preguntando cómo había sido el viaje. Otro de Claudia, informando que los documentos que pedí estaban listos. Y el último de Leonardo, con aquel tono ligeramente irritado que usaba cuando algo escapaba de su control. Mamá, llamé a tu celular varias veces y no atendiste. ¿Te olvidaste de llevarlo a Bariloche? En fin, necesitamos hablar sobre el cumpleaños de Luciana el próximo mes. Camila quiere hacer una fiesta y ya sabes cómo es ella con esas cosas. Te llamo mañana. No devolví la llamada. En lugar de eso, preparé una taza de té. Me senté en la terraza y comencé a esbozar un plan. Un plan que cuanto más elaboraba, más correcto parecía. Un plan que nadie, especialmente Leonardo, podría imaginar que estuviese siendo gestado en la mente de aquella que todos veían como una señora previsible y acomodada. El lunes visité a Claudia en su despacho. Había preparado todos los documentos que solicité, un análisis detallado de mi patrimonio, opciones para la venta del apartamento, la situación actual de mi participación en la librería. Tía, sé que no es asunto mío, pero ¿estás segura de esto? Le conté sobre Bariloche, sobre el café de Susana, sobre la sensación de liberación que experimenté estando lejos de Córdoba. No estoy huyendo, Claudia, estoy yendo hacia algo. Por primera vez en muchos años, siento que estoy eligiendo mi camino, no solo aceptando lo que la vida me impone. Claudia sonrió, aquella sonrisa que siempre me recordaba a mi hermana. Si es lo que quieres, te ayudaré, pero sugiero que no se lo cuentes a nadie por ahora, especialmente a Leonardo. ¿Por qué? Porque intentará convencerte de lo contrario. Dirá que es una locura, que estás demasiado vieja para recomenzar, que necesitas ayuda y no independencia. Conozco a mi primo. Se preocupa por ti a su manera, pero también se acostumbró a tenerte cerca en sus términos. Salí del despacho de Claudia con un guión claro de acciones para las próximas semanas. Primero, contactaría al corredor para iniciar el proceso de venta del apartamento. Después, hablaría con Marisol sobre vender mi parte en la librería. Paralelamente, haría una oferta a Susana por el café, condicionada a la venta exitosa de mi patrimonio en Córdoba. En los días siguientes, puse el plan en práctica con una determinación silenciosa que me sorprendía a mí misma. Leonardo llamó 2 veces para hablar sobre el cumpleaños de Luciana, y en ambas mantuve la conversación breve y neutral. Él no percibió nada diferente. ¿Cómo podría? Hacía años que no prestaba verdadera atención a mi persona. Una semana después de mi regreso de Bariloche, el corredor me trajo una propuesta por el apartamento. El valor era bueno, un poco por encima de lo que esperaba. El comprador, un médico recién divorciado, quería una respuesta rápida. «Es un excelente negocio, doña Margarita», dijo el corredor. «Los apartamentos en Figueroa Alcorta están valorizados, pero no sabemos cómo estará el mercado en los próximos meses». Acepté la propuesta en el momento. El contrato se firmó al día siguiente, con un plazo de 60 días para la desocupación del inmueble. Era tiempo suficiente para organizar la mudanza y finalizar los otros aspectos de mi plan. La conversación con Marisol sobre la venta de mi parte en la librería fue más emotiva. Nos sentamos en el pequeño café de Páginas del Sur, donde tantas veces habíamos discutido pedidos de libros y organizado eventos literarios. «Margarita, ¿estás segura? La librería fue tu vida por tanto tiempo y continuará siendo tu vida, Marisol. Tú la transformaste en lo que es hoy. Yo solo comencé la historia. Tú eres quien está escribiendo los capítulos más importantes». Marisol no tenía condiciones de comprar mi parte al contado, así que elaboramos un plan de pago en cuotas a lo largo de 5 años. El valor era justo para ambas e incluía una cláusula que me permitiría visitar y utilizar la librería siempre que estuviera en Córdoba. Con estas 2 grandes cuestiones encaminadas, llamé a Susana, le expliqué mi situación e hice una oferta formal por el café, sujeta a la conclusión de la venta del apartamento. Ella aceptó inmediatamente, pareciendo casi aliviada. Tuve otros interesados, ¿sabe? Personas con más dinero, que querían transformar el lugar en algo más moderno, más instagrameable, como dicen hoy. Pero siempre sentí que no era el destino que el café merecía. Cuando usted entró aquella mañana, Margarita, vi en sus ojos el mismo amor que tengo por este lugar. Mientras todos estos cambios ocurrían, mantuve mi rutina habitual a ojos externos. Continué frecuentando la Plaza Sarmiento por las mañanas, visitando la librería algunas veces por semana.
cenando ocasionalmente con Ofelia. Solo Claudia y Marisol conocían la extensión de mis planes y ambas juraron mantener el secreto. La parte más difícil fue decidir qué hacer respecto a mi testamento. Leonardo siempre asumió que heredaría todo, una expectativa que nunca cuestioné hasta entonces. Pero ahora, repensando toda mi vida y relaciones, comprendí que necesitaba hacer cambios allí también. Una tarde de jueves, volví al despacho de Claudia. Después de una larga conversación sobre opciones legales, tomé una decisión que semanas antes habría considerado impensable. Crearía una fundación en nombre de mi hija fallecida, Alicia, para apoyar a niñas sin recursos con becas de estudio. La mitad de mi patrimonio iría para esa fundación tras mi muerte. La otra mitad sería dividida equitativamente entre Luciana, Tomás y Leonardo. Leonardo no va a estar contento, comentó Claudia mientras redactaba las modificaciones. A Leonardo no le gustan muchas cosas. Ya es hora de que entienda que mis decisiones no dependen de su aprobación. Al salir del despacho de Claudia aquel día, sentí una ligereza inédita, como si cada documento firmado, cada decisión tomada, removiera una capa de peso acumulado a lo largo de décadas de concesiones y expectativas no correspondidas. En casa, comencé discretamente a seleccionar lo que llevaría a Bariloche. Objetos con valor sentimental, el reloj de pared que Ricardo reparó innumerables veces, álbumes de fotografías, libros especiales, la colección de tazas de porcelana que heredé de mi madre. El resto sería donado o vendido. Quería comenzar liviana, sin la carga de posesiones acumuladas que ya no servían ningún propósito, más que ocupar espacio. Un mes después de mi regreso de Bariloche, todas las piezas estaban encajándose. El proceso de venta del apartamento avanzaba sin problemas. El acuerdo con Marisol estaba formalizado y Susana me enviaba regularmente actualizaciones sobre el café, incluyendo ideas para una transición suave. En ese periodo, Leonardo llamó varias veces, siempre para tratar asuntos prácticos o hacer solicitudes. En una de esas llamadas, mencionó que necesitaría usar mi casa de verano en Carlos Paz para alojar clientes importantes. «Claro, hijo, la casa también es tuya», respondí, sabiendo que pronto tendría que contarle sobre los cambios que estaba realizando. «Ah, y mamá, Camila está pensando en redecorar tu apartamento. Ella cree que está muy anticuado. Si puedes separar algunas cosas que quieras conservar, sería bueno». Aquellas palabras, dichas casualmente, como si mi espacio, mis recuerdos, fueran apenas objetos descartables, aguardando la aprobación estética de mi nuera, fueron la confirmación final de que estaba en el camino correcto. «Pensaré en eso, Leonardo», respondí con una calma que me sorprendió. Al colgar, miré alrededor del apartamento que fue mi hogar por tantos años. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada objeto contaba una historia, pero ahora, por primera vez, veía claramente, un hogar no se hace de paredes o cosas, se construye con elecciones, con respeto, con reciprocidad, y era exactamente eso lo que buscaría en mi nueva vida en Bariloche. La decisión estaba tomada, el plan en ejecución, y nadie, especialmente Leonardo, podría imaginar lo que estaba por suceder. La transformación que comenzó con un rechazo doloroso en el día de mi cumpleaños continuaba silenciosamente, como un río que cambia su curso sin alboroto, pero con una fuerza que nada puede detener. Los días se transformaron en semanas y el otoño ya mostraba sus primeras señales en Córdoba cuando decidí que era hora de acelerar mis planes. La venta del apartamento avanzaba según lo previsto y el comprador ya había realizado el primer depósito como señal. Cada mañana al despertar, sentía una mezcla de ansiedad y entusiasmo que no experimentaba desde la juventud. Era como si, a los 70 años, estuviera a punto de nacer nuevamente. Un jueves soleado, recibí una llamada inesperada. La voz grave y con ligero acento italiano del otro lado de la línea me tomó por sorpresa. «Señora Margarita, soy Vicente Figueroa. Susana me dio su número. Espero no estar molestando». Vicente, como descubrí durante nuestra conversación, era un chef italiano-argentino jubilado de 73 años que vivía en Bariloche hacía 20. Viudo como yo, había sido propietario de un restaurante renombrado en la ciudad hasta traspasar el negocio a su hijo mayor 5 años atrás.
Ahora, inquieto con la jubilación, daba clases de cocina 3 veces por semana en el centro cultural local. Susana me contó sobre sus planes para el café. Si me permite la sinceridad, me entusiasmé. Hace tiempo que el lugar necesita sangre nueva, alguien con pasión genuina. Y, bueno, pensé que tal vez podría ofrecer alguna ayuda en la transición. Conversamos casi 1 hora. Vicente tenía ideas interesantes sobre cómo expandir el menú del café sin perder su esencia, incorporando algunos elementos de la cocina italiana que combinarían perfectamente con los dulces alemanes tradicionales. Su energía y entusiasmo eran contagiosos. Si no es una molestia, me gustaría mostrarle el centro cultural cuando venga a Bariloche. Tenemos una cocina didáctica excelente donde imparto las clases. ¿Quién sabe si no se anima a participar en alguna? Nunca es tarde para aprender nuevos trucos en la cocina, ¿verdad? Colgué el teléfono con una sonrisa en los labios y una idea formándose en mi mente. El café de Susana era encantador, pero pequeño. El espacio en la parte trasera, donde estaba el patio con las hierbas, tal vez podría ampliarse. Con algunas modificaciones, podríamos crear un área para pequeños talleres culinarios. No algo grandioso como el centro cultural, pero un espacio acogedor donde turistas podrían aprender a hacer strudel o canederli mientras disfrutaban de una experiencia auténtica. Inmediatamente, tomé mi cuaderno y comencé a esbozar ideas, cálculos, posibilidades. ¿Cuánto costaría la reforma? ¿Sería viable financieramente? ¿Cómo funcionaría la logística? Las horas pasaron sin que lo notara, completamente absorta en la planificación. Al día siguiente, envié un correo electrónico detallado a Susana y Vicente con mis ideas, preguntando si sería posible concertar una reunión para discutirlas personalmente la semana siguiente. La respuesta llegó el mismo día. Ambos estaban entusiasmados y me invitaban a una cena en Bariloche el martes siguiente. El fin de semana llegó, y con él, el cumpleaños de Luciana, mi nieta. La celebración sería el sábado por la noche en casa de Leonardo y Camila, en el elegante barrio Cerro de las Rosas. Compré para Luciana un conjunto de acuarelas profesionales. Siempre mostró talento para la pintura. Aunque Camila insistiera en que medicina o derecho serían carreras más adecuadas para su hija. Al llegar a la fiesta, Luciana me recibió con un abrazo apretado. A los 16 años, era una mezcla perfecta de los genes familiares. Los ojos verdes de Ricardo, la sonrisa de Leonardo cuando joven, la determinación silenciosa que reconocía en mí misma. Abuela, ¿cuánto te extrañé? Hace semanas que no vienes por casa. He estado ocupada, querida, pero nunca me perdería tu cumpleaños. La fiesta era exactamente como esperaba. Elegante, impersonal, llena de personas que apenas conocían a Luciana pero eran importantes para los negocios de Leonardo o para el círculo social de Camila. Observé a mi nieta circulando entre los invitados con educación forzada, claramente incómoda siendo el centro de atención. Leonardo se acercó con 2 copas de champagne, ofreciéndome una. ¿Está todo bien, mamá? Te noto distante. Estoy perfectamente, solo observando cuánto ha crecido Luciana. 16 años. Parece que fue ayer cuando la sostuve por primera vez en el hospital. Sonrió brevemente, el tipo de sonrisa que no alcanza los ojos. Sí, el tiempo pasa rápido, dijo, y luego cambiando abruptamente de tema. Necesitamos hablar sobre el apartamento. Camila y yo estábamos pensando en comenzar la reforma el próximo mes. Tenemos un arquitecto amigo que hizo un proyecto increíble. Te encantará. Era el momento. Podría contarle sobre la venta, sobre mis planes para Bariloche, sobre todos los cambios que estaba implementando en mi vida. Pero algo me hizo dudar. El ambiente no era adecuado e instintivamente sabía que Leonardo intentaría disuadirme. Tal vez incluso crearía una escena en la fiesta de su hija. Podemos hablar de eso durante la semana. Hoy es día de celebrar a Luciana. Asintió, visiblemente aliviado por no tener que dedicar más tiempo a la conversación. Pronto fue llamado por Camila para recibir a algunos invitados importantes que acababan de llegar. Encontré un rincón tranquilo en la terraza y observé el jardín meticulosamente cuidado. Los crisantemos de otoño estaban particularmente hermosos este año. De repente, sentí a alguien unirse a mí. ¿Escapando de la multitud también, abuela? Luciana se apoyó en la balaustrada a mi lado, su largo cabello castaño meciéndose con la brisa leve, solo tomando aire fresco.
Las fiestas grandes nunca fueron mucho lo mío. Ni lo mío, rió. Mamá insistió en este formato. Yo preferiría algo pequeño, solo con las personas que realmente importan. Permanecimos en silencio por algunos instantes, apenas apreciando la quietud en contraste con el bullicio de la fiesta. Gracias por el regalo, abuela. Era exactamente lo que quería. Noté que tus acuarelas se estaban acabando, y estas son de calidad profesional. Luciana mordió su labio inferior, un gesto que hacía desde pequeña cuando estaba ansiosa. No le contaste a papá y mamá, ¿verdad? Sobre mi inscripción en la Escuela de Bellas Artes. No, querida. Ese es tu secreto para contar cuando te sientas lista. Asintió, visiblemente aliviada. Ellos nunca entenderían. Para ellos, el arte es un pasatiempo, no una carrera. Tomé su mano y la apreté levemente. ¿Sabes? A veces en la vida necesitamos tomar decisiones que los demás no entienden. Decisiones que son correctas para nosotros, aunque parezcan locura para quien está fuera. Luciana me miró con curiosidad. Hablas como quien tiene experiencia en el asunto. Sonreí enigmáticamente. Tal vez la tenga, y quizás un día te cuente todo sobre eso. Nuestro momento fue interrumpido por Camila, que vino a buscar a Luciana para el corte del pastel. Antes de alejarse, mi nieta me abrazó rápidamente y susurró: «Sea cual sea tu secreto, abuela, espero que te haga feliz». Aquellas palabras simples me acompañaron durante toda la fiesta y en el taxi de regreso a casa. Luciana, con su percepción aguda de adolescente, había captado algo que ni siquiera Leonardo, con quien conviví por décadas, conseguía ver. El martes siguiente, tomé el autobús hacia Bariloche temprano. El viaje de 4 horas pasó rápidamente mientras organizaba mentalmente los tópicos que quería discutir con Susana y Vicente. Al llegar, fui directamente al Sabores Andinos. Susana me recibió con un abrazo caluroso, como si fuéramos amigas de toda la vida. «Margarita, qué bueno verte. Vicente está en el Centro Cultural ahora, pero nos encontrará para la cena. Ven, tomemos un café mientras te muestro algunas cosas que separé para ti». Pasamos la tarde revisando documentos del café, discutiendo proveedores, clientela regular, desafíos estacionales. Susana había preparado un dossier completo, incluyendo planillas de costos de los últimos 5 años, menús anteriores, hasta un álbum con fotos de eventos especiales realizados en el local. «Esta fue la cena de Navidad del año pasado», explicó, mostrando una fotografía del café decorado con luces y arreglos de pino. «La hago solo una vez al año, con reserva anticipada. Las mesas se disponen de forma diferente, creando un gran espacio comunitario. Las familias lo adoran». A medida que avanzaba la tarde, mi entusiasmo crecía. El Sabores Andinos no era solo un negocio, era un pequeño universo con historias, tradiciones y posibilidades infinitas. Cuando Susana me mostró el área externa de la parte trasera, comencé a visualizar concretamente los cambios que había imaginado. «Esta pared no es estructural», expliqué, señalando el fondo de la cocina. «Podríamos derribarla y ampliar el espacio, creando un área para pequeñas clases de cocina. Nada muy grande, tal vez para 8 o 10 personas cada vez». Los ojos de Susana brillaron. «Antonio siempre quiso hacer algo así. Decía que la comida solo se aprecia verdaderamente cuando se conoce el trabajo detrás de ella». Cuando Vicente llegó para la cena, ya estábamos rodeadas de bocetos y anotaciones. Trajo consigo una botella de vino tinto artesanal, producido por un amigo de la región, y un entusiasmo contagioso. «Margarita, tus ideas son excelentes. ¿Ya imaginaste cuántos turistas querrían aprender a hacer un verdadero strudel alemán o una polenta mole italiana mientras visitan Bariloche? Sería una experiencia única, algo que no encontrarían en ningún otro lugar de la ciudad». Durante la cena, que se realizó en el propio café después del horario de cierre, los planes tomaron forma más concreta. Vicente se ofreció para impartir algunas clases por semana, enseñando recetas italianas tradicionales. Susana accedió a quedarse como consultora durante 6 meses, garantizando una transición suave. La reforma podría comenzar en cuanto se concretara la venta de mi apartamento, probablemente en menos de un mes. «¿Y dónde vas a vivir, Margarita?», preguntó Susana mientras saboreábamos una tarta de manzana con helado de canela para el postre. «Aún no he decidido. Estaba pensando en alquilar algo sencillo al principio, hasta establecerme». «Tonterías», exclamó ella. «Tengo un pequeño anexo en la parte trasera de mi casa, a 2 cuadras de aquí.
Era donde mi madre vivía antes de fallecer. Está vacío desde hace años. Necesitaría una pintura fresca y algunas reparaciones, pero es perfectamente habitable. Podrías quedarte allí mientras buscas algo definitivo. La generosidad de aquella mujer que apenas me conocía me dejó sin palabras. Vicente también tenía sugerencias prácticas sobre la adaptación a la vida en Bariloche, los mejores lugares para compras, médicos confiables, actividades culturales para personas de nuestra edad. Hay un grupo de tercera edad que se reúne los miércoles en el centro cultural. Hacen de todo: baile, artesanía, excursiones. Muchos son trasplantes como nosotros, personas que eligieron Bariloche para recomenzar. Recomenzar. Esa palabra resonó en mi mente durante todo el viaje de regreso a Córdoba a la mañana siguiente. A los 70 años, cuando muchos se preparaban para el final de la jornada, yo estaba embarcándome en un nuevo comienzo. La sensación era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Contacté con un arquitecto recomendado por Vicente para discutir la reforma del café. Comencé a separar objetos personales que llevaría conmigo. Agendé una reunión con el banco para transferir mis cuentas a una sucursal en Bariloche. Cada paso dado era como un ladrillo removido del muro que me mantenía presa a una vida que ya no me pertenecía. Una semana antes de la fecha prevista para la firma final de la venta del apartamento, decidí que era hora de contarle a Leonardo. Le pedí que viniera a cenar conmigo, solo, sin Camila. Pareció sorprendido por la invitación específica, pero aceptó. Preparé su comida favorita, locro como mi madre me enseñó, con charqui cortado en cubitos pequeños, rehogado lentamente con cebolla y ajo, tomate maduro y pimentón rojo, todo mezclado con el maíz en el punto exacto. El aroma que llenaba el apartamento me transportó a tantas cenas familiares a lo largo de los años, momentos de comunión que se habían vuelto cada vez más raros. Leonardo llegó puntualmente a las 8, trayendo una botella de vino. Noté que parecía cansado, con ojeras pronunciadas y una tensión en los hombros que no conseguía disimular. «Está todo bien, hijo. Semana difícil en la inmobiliaria. El mercado está inestable, los clientes ansiosos». Se detuvo aspirando el aroma que venía de la cocina. «¿Locro? ¿Qué estamos celebrando? ¿Necesitamos un motivo especial para una cena decente?» Durante la comida, conversamos sobre asuntos ligeros. Luciana y su escuela, un nuevo restaurante que había abierto en el barrio, el pronóstico de un invierno riguroso este año. Guardé la gran revelación para después del postre, cuando servimos café en la sala. «Leonardo, necesito contarte algo importante». Me miró con atención, tal vez presintiendo que algo significativo estaba por venir. «Vendí el apartamento». Su expresión se congeló. Por algunos segundos pareció no procesar mis palabras. «¿Cómo que vendiste el apartamento? ¿A quién? ¿Cuándo?» «A un médico. El proceso comenzó hace casi 2 meses y la escritura será firmada la semana próxima». Leonardo colocó la taza de café en la mesa con fuerza excesiva, derramando un poco del líquido. «¿Y recién ahora me lo cuentas? ¿Por qué harías esto sin consultarme?» «Porque es mi apartamento, hijo, mi vida». Pero, ¿dónde vas a vivir? ¿Te mudarás a un lugar más pequeño? ¿Por qué no me buscaste? Yo podría haberte ayudado a encontrar algo adecuado». Respiré profundamente. El momento crucial había llegado. Me voy a mudar a Bariloche. Compré un café allí, el Sabores Andinos. ¿Lo conoces? Está cerca del centro cívico. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo me miraba como si acabara de anunciar que iría a vivir a Marte. ¿Esto es algún tipo de broma? No, Leonardo. Es una decisión que tomé después de mucha reflexión. A los 70 años, decidí que aún tengo derecho a realizar sueños, a vivir experiencias nuevas, a ser más que solo una madre y abuela esperando que el tiempo pase. No puedes estar hablando en serio. Bariloche, un café. No sabes nada sobre administrar un negocio así. Me permití una pequeña sonrisa. En realidad, administré la librería Páginas del Sur por 40 años. Con bastante éxito, debo añadir. Es completamente diferente. Y vas para allá sola, sin conocer a nadie. ¿Y si te enfermas? ¿Y si necesitas ayuda? Ya pensé en todo eso, hijo. Tengo nuevos amigos allí. Susana, la actual propietaria del café, que se quedará como consultora por algunos meses. Vicente,
un chef italiano jubilado que me ayudará con el menú y con clases de cocina que pretendo ofrecer. Y Elena, una profesora universitaria que conocí en mi primer viaje exploratorio. Leonardo se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que reconocí de su infancia. No puedes hacer esto, mamá. Es una locura. Es peligroso. Es irresponsable. Mantuve la calma ya esperando esa reacción. Por el contrario, hijo, sería irresponsable continuar viviendo una vida que ya no me satisface, solo para atender las expectativas de los demás. ¿Expectativas? ¿De qué estás hablando? Leonardo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba realmente? No por educación u obligación, sino por genuino interés. ¿Cuándo fue la última vez que consideraste mis deseos, mis sueños, mis necesidades? Abrió la boca para responder, pero la cerró nuevamente sin palabras. En mi cumpleaños de 70 años, te llamé invitándote a cenar. Tu respuesta fue, ni siquiera recordaba que era tu cumpleaños y no voy a salir a cenar. Eso me partió el corazón, hijo, pero también me abrió los ojos. Vi el reconocimiento en su rostro, seguido por una mezcla de vergüenza y defensividad. Estaba en un día difícil, con reuniones importantes. Todos tenemos días difíciles, Leonardo. La cuestión es qué sacrificios estamos dispuestos a hacer por quienes amamos y qué límites necesitamos establecer para no perdernos en el proceso. La conversación con Leonardo continuó por más de 2 horas. Mi hijo alternaba entre argumentos racionales sobre los riesgos de mi decisión y apelaciones emocionales basadas en su preocupación. Me mantuve firme, respondiendo cada objeción con calma y claridad. Finalmente, cuando el reloj de la sala marcaba casi medianoche, pareció aceptar que mi decisión estaba tomada. ¿Y el testamento? ¿Eso también va a cambiar? La pregunta directa me sorprendió, aunque no debería. Leonardo siempre fue pragmático respecto a cuestiones financieras. Sí, ya hice modificaciones. La mitad de mi patrimonio irá para una fundación a nombre de Alicia, para ayudar a niñas sin recursos. La otra mitad será dividida equitativamente entre tú, Tomás y Luciana. Asintió lentamente, procesando la información. ¿Y la casa de verano en Carlos Paz? Permanecerá como propiedad de la familia. Tú, Tomás y Luciana podrán usarla siempre que quieran. Cuando Leonardo finalmente se levantó para marcharse, parecía agotado, como si hubiéramos pasado por una maratón emocional, y de cierto modo lo habíamos hecho. Aún creo que deberías reconsiderar, mamá, pero si estás realmente decidida, bueno, respeto tu elección. En la puerta, antes de salir, se volvió y me abrazó inesperadamente. Un abrazo apretado, el tipo de abrazo que no compartíamos hacía años. Perdóname por tu cumpleaños, por todo en realidad. Te amo, hijo. Eso nunca va a cambiar, esté yo en Córdoba o en Bariloche. Tras su partida, me senté nuevamente en la sala, absorbiendo todo lo ocurrido. El plan perfecto que había elaborado durante los últimos meses estaba pues a punto de concretarse, con o sin la aprobación de Leonardo. Por la ventana podía ver las luces de la ciudad que fue mi hogar por tantas décadas. Pronto serían las luces de Bariloche las que iluminarían mis noches, y un nuevo capítulo, quizás el más emocionante de todos, comenzaría a escribirse. El día de la firma de la escritura llegó más rápido de lo que imaginaba. Una mañana de cielo despejado, típicamente cordobesa, con ese viento frío que anunciaba el invierno. Me vestí con especial cuidado. Un conjunto de falda y blazer azul marino que Ricardo siempre elogiaba. Aretes de perla pequeños, el broche de mariposa plateada que recibí de Alicia antes de su partida prematura. Quería estar impecable para ese momento que marcaba no un fin, sino un nuevo comienzo. En la notaría encontré al doctor Navarro, el médico que compró mi apartamento. Un hombre de unos 50 años, de sonrisa amable y modales educados. Al verme, se acercó y estrechó mi mano con firmeza. Señora Valdivia, es un placer conocerla personalmente al fin. El corredor me habló muy bien de usted. El placer es mío, doctor. Espero que sea feliz en el apartamento tanto como yo lo fui. Pareció genuinamente conmovido por el comentario. ¿Sabe? Después de 23 años de matrimonio, el divorcio me dejó un poco perdido. Su apartamento será mi recomienzo. Curioso cómo funciona la vida, ¿verdad? Su recomienzo está financiando el mío. La firma de la escritura fue un procedimiento rápido y sin complicaciones.
Cuando el notario me entregó el cheque representando el valor restante de la venta, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Melancolía por el cierre de un capítulo tan largo de mi existencia, excitación por las posibilidades que se abrían y un extraño tipo de ligereza, como si un peso invisible hubiera sido removido de mis hombros. Al salir de la notaría, encontré a Claudia esperándome afuera, según habíamos acordado. Me abrazó calurosamente. ¿Y cómo te sientes, tía? Como una adolescente huyendo de casa, respondí con una risa que nos sorprendió a ambas, asustada y emocionada al mismo tiempo. Fuimos juntas al banco, donde deposité el cheque y finalicé la transferencia a la cuenta de Susana, oficializando la compra del Sabores Andinos. A continuación, Claudia me acompañó a una cafetería cercana. Mientras saboreábamos capuchinos, me entregó una carpeta con todos los documentos legales relacionados con los cambios que habíamos implementado: la venta del apartamento, la transferencia de mi parte en la librería a Marisol, la adquisición del café y las modificaciones en el testamento. Está todo en orden, tía. Jurídicamente estás protegida en todos los aspectos. Tengo copias de todo en mi despacho, por si las necesitas. Gracias, querida. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Solo prométeme que me dejarás visitar ese café maravilloso con frecuencia. Quiero ser tu cliente VIP. Cliente no. La familia siempre tiene un lugar especial reservado. Nos despedimos con la promesa de que vendría a Bariloche en cuanto yo estuviera instalada. En el camino de regreso al apartamento, que en breve ya no sería mío, pasé por la librería Páginas del Sur para una visita especial a Marisol. La campanilla de la puerta tintineó al entrar, anunciando mi llegada. El aroma característico de libros nuevos y café fresco me envolvió inmediatamente, trayendo recuerdos de 4 décadas dedicadas a aquel espacio. Marisol estaba organizando una nueva exposición de libros infantiles en el Rincón de los Niños, área que creamos juntas hace tantos años. «Margarita», vino a mi encuentro con los brazos abiertos. «¿Cómo fue en la notaría?» «Todo resuelto. Oficialmente ya no soy propietaria del apartamento en Figueroa Alcorta. Y oficialmente eres la nueva dueña del Sabores Andinos. Tenemos que celebrar». Marisol cerró la librería más temprano aquel día, algo que raramente sucedía. Tomamos un taxi hasta el Paseo del Buen Pastor, donde almorzamos en el tradicional restaurante con vista a la fuente de aguas danzantes. Entre copas de vino blanco helado y platos de comida regional, recordamos historias de la librería, momentos difíciles y victorias compartidas. «¿Recuerdas cuando casi quebramos en 1995?» preguntó ella, riendo de la memoria que ahora parecía distante. Aquella inundación que destruyó todo nuestro stock del sótano. ¿Y cómo podría olvidar? Ricardo pasó semanas construyendo nuevas estanterías elevadas para garantizar que nunca más perderíamos libros por el agua. Formaban una pareja extraordinaria. Él con las herramientas, tú con los libros. La mención a Ricardo trajo una sonrisa nostálgica a mis labios. «¿Sabes, Marisol? A veces pienso que estaría orgulloso de lo que estoy haciendo ahora. Siempre decía que deberíamos vivir cada día como si fuera el último capítulo de nuestro libro favorito, con intensidad y significado». Cuando nos despedimos frente al paseo, Marisol sostuvo mis manos con fuerza. «Voy a extrañarte todos los días, amiga, pero también voy a apoyar tu éxito todos los días. Y yo siempre tendré un pedacito de mi corazón aquí, en esta librería que construimos juntas». Los 10 días siguientes fueron de intensa actividad. El doctor Navarro amablemente permitió que permaneciera en el apartamento hasta la fecha de la mudanza, incluso después de la formalización de la venta. Contraté una empresa especializada para embalar los objetos que llevaría conmigo y organicé la donación de muebles y pertenencias que no tendrían lugar en mi nueva vida. Fuese un proceso emocionalmente agotador. Cada objeto traía consigo recuerdos y historias. El sofá donde Ricardo se dormía leyendo los domingos, la mesa de la cocina donde ayudé a Leonardo y Tomás con los deberes tantas noches, la lámpara Art Deco que Alicia restauró en su último año con nosotros. Algunos artículos fueron particularmente difíciles de dejar atrás, pero me repetía como un mantra: los recuerdos no ocupan espacio en maletas. La tarde anterior a la mudanza definitiva, Ofelia vino a visitarme. Traía consigo una pequeña planta en una maceta de cerámica azul. «Es un jazmín estrella», explicó.
para que siempre tengas el perfume de Córdoba en tu nuevo hogar y para recordar que la amistad, como las plantas, puede florecer incluso a la distancia. Abracé a mi amiga con lágrimas en los ojos, prometiendo visitas mutuas y largas conversaciones telefónicas. Antes de partir, Ofelia me entregó un sobre. Casi lo olvido. Llegó para ti hoy. Lo tomé con el portero cuando estaba entrando. Era una invitación formal para la cena de graduación de Luciana, programada para 3 días después en el restaurante Alcorta. Junto a la invitación, una pequeña nota escrita a mano. Abuela, sé que estarás en proceso de mudanza, pero nada sería igual sin ti en este momento tan especial. Con todo mi amor, Luciana. Inmediatamente llamé a Claudia, pidiéndole que ajustara mi pasaje de autobús a Bariloche, posponiéndolo 2 días. Algunas cosas simplemente no podían perderse. No importaba cuán ansiosa estuviera por comenzar mi nueva vida. En la mañana del día de la mudanza, desperté antes del amanecer. La casa ya estaba prácticamente vacía, excepto por los pocos muebles que permanecerían para el doctor Navarro y por las cajas cuidadosamente etiquetadas que seguirían conmigo a Bariloche. Caminé lentamente por cada habitación, despidiéndome silenciosamente. En el dormitorio principal, me detuve ante la ventana que ofrecía vista al amanecer en las sierras, un espectáculo que admiré por tantas décadas. Gracias, susurré a las paredes que me albergaron por tanto tiempo, por todas las alegrías y lágrimas, por todas las navidades y cumpleaños, por cada momento que me transformó en la persona que soy hoy. Los empleados de la mudanza llegaron puntualmente a las 8. En menos de 3 horas, todas las cajas estaban en el camión que partiría hacia Bariloche aquella tarde. La empresa de mudanzas garantizó que todo estaría en el café hasta el final del día siguiente, conforme a lo acordado con Susana. Almorcé con Claudia en un restaurante cercano, intentando mantener la conversación ligera a pesar de la emoción que me invadía. A las 2 de la tarde, tomé un taxi hasta la casa de Leonardo. Habíamos acordado que pasaría la noche allí antes de la graduación de Luciana y después seguiría directamente hacia Bariloche. Camila me recibió con su habitual cortesía, educada, pero distante. Desde la conversación con Leonardo sobre mi mudanza, noté que mantenía una postura aún más cautelosa a mi alrededor, como si temiera que mi locura fuera contagiosa. Margarita, qué bueno que llegaste. Luciana está ansiosa con la graduación mañana. No para de hablar de que su abuela estará presente. No me lo perdería por nada en el mundo. La habitación de huéspedes estaba impecablemente arreglada, con toallas dobladas al pie de la cama y un pequeño arreglo floral sobre la mesita de noche. Era confortable, pero tenía aquella aura impersonal de espacios raramente utilizados. Deshice la pequeña maleta que traía para la estancia de una noche y me senté en la cama, súbitamente exhausta. El peso emocional de los últimos días finalmente cobraba su precio. Me dormí sin darme cuenta y desperté con suaves golpes en la puerta. «Abuela, ¿puedo entrar?» Luciana entró en la habitación con aquella sonrisa luminosa que siempre calentaba mi corazón. Se sentó a mi lado en la cama y me abrazó largamente. «Estoy tan feliz de que vengas a mi graduación, incluso con toda esta locura de la mudanza. Jamás me lo perdería, querida». Conversamos durante más de 1 hora. Luciana estaba radiante con la graduación, ansiosa por el inicio de la universidad el próximo semestre y curiosa sobre mis planes en Bariloche. A diferencia de sus padres, parecía genuinamente entusiasmada con mi nueva aventura. «Te visitaré en las vacaciones», prometió. «Quiero ser la primera en probar todos los postres de tu café. Tendrás una mesa especial solo para ti, con derecho a degustar las creaciones antes de que vayan al menú». Cuando bajamos para cenar encontré no solo a Leonardo y Camila, sino también a Tomás, que había llegado de sorpresa desde Barcelona. Mi hijo menor, siempre imprevisible, había decidido venir para la graduación de su sobrina y para despedirse de mí antes de la mudanza a Bariloche. «Mamá», Tomás me abrazó con aquella efusividad mediterránea que adquirió viviendo tantos años en España. ¿Qué historia es esta de convertirte en empresaria gastronómica a los 70? No paras de sorprenderme. La cena transcurrió en una atmósfera curiosamente armoniosa, como si mi inminente partida hubiera creado una tregua temporal en las tensiones familiares. Incluso Camila parecía más relajada, quizás aliviada por saber que pronto
no necesitaría más navegar las complejas aguas de la relación con su suegra. A la mañana siguiente, Luciana era puro nerviosismo, verificando repetidamente el vestido que usaría en la ceremonia, ensayando el discurso que daría como representante del curso. La ayudé con el peinado, creando un elegante moño que valorizaba su rostro delicado. Abuela, ¿crees que estoy lista para la universidad? Para el mundo real, nadie está verdaderamente listo, mi amor. La vida no viene con manual de instrucciones, pero tienes inteligencia, sensibilidad y un corazón inmenso. Eso es más que suficiente para empezar. La ceremonia de graduación fue emocionante. Luciana, con su oratoria impecable, encantó a todos con un discurso sobre sueños y coraje. Sentada entre Leonardo y Tomás, no pude dejar de sentir un orgullo inmenso por la joven mujer que ayudé a criar. De alguna forma, sentí que Alicia también estaba allí, observando a su sobrina brillar. Después de la ceremonia formal, fuimos todos a la cena en el restaurante Alcorta, uno de los más tradicionales de Córdoba. La decoración clásica, con paneles de madera oscura y candelabros de cristal, creaba una atmósfera de elegante nostalgia. La mesa reservada para nuestra familia quedaba cerca de una gran ventana con vista a la Plaza España, donde las luces nocturnas creaban un escenario casi mágico. Cuando el camarero sirvió el champán para el brindis, Leonardo se levantó tomando a todos por sorpresa. Generalmente reacio a demostraciones públicas de emoción, parecía extrañamente vulnerable en aquel momento. «Me gustaría hacer un brindis», comenzó, la voz ligeramente temblorosa, «por Luciana, nuestra graduada brillante, que nos llena de orgullo». Y también hizo una pausa, sus ojos encontrando los míos. «Por mi madre, Margarita Valdivia, que a los 70 años nos está enseñando que nunca es tarde para recomenzar, para buscar la felicidad en los propios términos». Un silencio sorprendido cayó sobre la mesa. Camila parecía tan asombrada como yo con las palabras de su marido. «Mamá», continuó Leonardo, ahora dirigiéndose directamente a mí, «no siempre fui el hijo que merecías. Muchas veces puse trabajo, ambiciones y conveniencias por encima de nuestra relación. En tu cumpleaños», su voz falló momentáneamente, «en tu cumpleaños de 70 años, te lastimé profundamente. No tengo excusas que ofrecer, solo un pedido sincero de perdón». Las lágrimas que intentaba contener finalmente escaparon. Leonardo, mi hijo pragmático y siempre controlado, se estaba abriendo de una forma que jamás imaginaría posible. «Mañana partes hacia una nueva vida en Bariloche y quiero que vayas sabiendo que, a pesar de todos mis errores y omisiones, estoy muy orgulloso de ti, de tu coraje, de tu determinación, de tu capacidad de transformar un dolor profundo en impulso para un cambio positivo». Levantó su copa. «Por Margarita Valdivia, mujer extraordinaria que nunca es demasiado tarde para sorprendernos e inspirarnos». Todos en la mesa alzaron sus copas, incluyendo a Camila, que parecía ver a su suegra bajo una nueva luz. Luciana tenía lágrimas en los ojos, pero su sonrisa era radiante. Tomás, siempre emotivo, no intentaba esconder el llanto. Cuando me levanté para responder, sentí una calma interior que contrastaba con la tempestad emocional a mi alrededor. «Gracias, Leonardo. Tus palabras significan más de lo que puedo expresar». Miré a cada rostro alrededor de la mesa. La familia es complicada. Amamos profundamente, lastimamos profundamente y aún así seguimos conectados por lazos que trascienden errores y aciertos. No voy a Bariloche para huir de ustedes, sino para encontrarme nuevamente, para redescubrir quién es Margarita más allá de madre, abuela, viuda. Alcé mi copa, por la familia que somos, con todas las imperfecciones, y por los nuevos capítulos que todos nosotros, no solo yo, estamos siempre escribiendo en nuestras vidas. El resto de la noche transcurrió en una atmósfera de reconciliación y renovación. Conversamos, reímos, recordamos historias antiguas e hicimos planes para el futuro. Leonardo prometió visitar Bariloche regularmente con Luciana. Tomás anunció que su hijo mayor, Gabriel, estaba considerando pasar un semestre en Argentina para estudiar gastronomía. Quizás en el café de la abuela. Hasta Camila parecía más abierta, mencionando que siempre quiso aprender a hacer tortas alemanas auténticas. A la mañana siguiente,
Toda la familia me acompañó hasta la terminal de autobuses. El momento de la despedida fue emotivo, pero diferente de lo que imaginaba. Ya no existía aquella tensión, aquella sensación de ruptura. En su lugar, había una comprensión mutua de que los lazos familiares estaban transformándose, no rompiéndose. Luciana fue la última en abrazarme antes de que yo embarcara. Colocó en mis manos un pequeño paquete. «Solo ábrelo cuando llegues a Bariloche, abuela». En el autobús, cómodamente sentada junto a la ventana, observé cómo Córdoba disminuía en la distancia. La ciudad que fue mi hogar por tantas décadas ahora se convertía en parte de mi pasado, pero un pasado que llevaría con cariño, no con dolor. El viaje a Bariloche pasó rápidamente, mecido por pensamientos sobre el futuro que me aguardaba. Susana había confirmado que todas mis cajas ya estaban en el café, esperando ser desempacadas. Vicente planeaba una cena de bienvenida para aquella noche, con algunos amigos del centro cultural. El anexo en la parte trasera de la casa de Susana estaba listo, recién pintado y amueblado con lo esencial para mi confort inmediato. Cuando el autobús finalmente llegó a Bariloche, el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad con una luz dorada que parecía un buen presagio. El señor Esteban, el taxista que conocí en mi primera visita, aguardaba en la terminal conforme lo acordado. «Bienvenida a su nuevo hogar, doña Margarita». En el camino hacia el café, pasamos por calles adornadas con flores coloridas y construcciones de estilo europeo que siempre dieron a Bariloche su encanto especial. Todo parecía más vivo, más vibrante ahora que yo no era apenas una turista, sino una nueva residente. El Sabores Andinos estaba cerrado para clientes aquel día, pero iluminado y lleno de vida. Cuando el taxi se detuvo frente a él, la puerta se abrió y un pequeño comité de bienvenida salió a recibirme. Susana, Vicente, Juliana, la fiel empleada del café, y algunos rostros nuevos que pronto serían parte de mi círculo social. Vicente, elegante con su delantal de chef, se adelantó y tomó mi mano. «Bienvenida a tu nuevo reino, Margarita». La reina finalmente llegó al castillo. Entrando al Sabores Andinos, mi café, fui recibida por una mesa bellamente dispuesta para la cena de celebración. Flores frescas, velas encendidas, el aroma irresistible de la comida italiana que Vicente había preparado especialmente para la ocasión. Antes de unirme a los invitados, pedí permiso por un momento y fui hasta la parte trasera, donde mis cajas aguardaban. Encontré aquella que contenía mis objetos personales más preciados y retiré el pequeño espejo Art Deco que había comprado a doña Mercedes. Lo colgué en la pared del área que pronto se transformaría en nuestro espacio para clases de cocina. En el reflejo, vi a una mujer de 70 años con cabellos blancos y ojos verdes brillantes de emoción y expectativa. Ya no una víctima de rechazo, ya no una madre y abuela aguardando migajas de atención, sino una mujer dueña de su destino, lista para escribir el capítulo más emocionante de su historia. Recordé entonces el pequeño paquete que Luciana me había dado. Lo abrí cuidadosamente y encontré un delicado broche de mariposa en plata y esmalte azul, acompañado de una tarjeta escrita a mano. «Para la abuela más valiente del mundo. Las mariposas nos enseñan que nunca es tarde para transformarse. Con todo mi amor, Luciana». Coloqué el broche junto al pecho, muy cerca del corazón, y regresé con mis invitados. Una nueva vida me esperaba, y yo estaba más que lista para abrazarla. Hoy, mientras preparo los dulces alemanes para un día más de trabajo, en el Sabores Andinos, miro por la ventana y veo la niebla matinal cubriendo las montañas de Bariloche. Ha pasado un año desde aquel día en que llegué aquí, cargando no solo maletas y cajas, sino un corazón determinado a recomenzar. Un año desde que transformé la mayor decepción de mi vida, el olvido de mi cumpleaños número 70 por mi propio hijo, en combustible para una revolución personal que sorprendió a todos, principalmente a mí misma. Este año transcurrido ha sido de intenso aprendizaje y transformaciones. El café floreció bajo mis cuidados y la consultoría preciosa de Susana, quien continúa siendo mi mentora y amiga. Ampliamos el área trasera, creando un espacio acogedor para las clases de cocina que ahora son un éxito entre los turistas. Vicente, que comenzó como mi profesor y consultor, se convirtió en mucho más que eso: un compañero, un confidente, alguien que,
A los 74 años, comparte conmigo la misma sed por vivir intensamente cada día. Las visitas de la familia se volvieron regulares. Leonardo y Luciana vienen cada 2 meses, a veces acompañados por Camila, quien sorprendentemente desarrolló un genuino interés por las clases de repostería alemana. Tomás trajo a Gabriel, mi nieto mayor, que está viviendo conmigo desde hace 3 meses mientras realiza un curso intensivo de gastronomía. Tener a un joven de 19 años en casa trajo una energía renovada a mis días y al café. La pequeña casa en la parte trasera de la propiedad de Susana, que debería ser temporal, acabó convirtiéndose en mi hogar permanente. Con pequeñas reformas y toques personales, la transformé en un espacio acogedor que refleja quién soy ahora. Ya no la señora Margarita del apartamento en Figueroa Alcorta, sino la Margarita del Sabores Andinos, la Margarita que reinventó su vida cuando muchos pensaban que era hora de simplemente aceptar lo que viniera. No puedo decir que fue fácil. Hubo noches de duda, momentos de cansancio extremo, días en que la responsabilidad de administrar un negocio parecía demasiado pesada para hombros de 70 años. Pero con cada obstáculo superado, me sentía más fuerte, más viva. El café ahora es conocido no solo por los dulces tradicionales, sino por las historias que comparto con los clientes. Muchos vienen no solo por la comida, sino para escuchar a la señora de cabello blanco y ojos verdes vivaces contar cómo transformó un dolor profundo en un nuevo comienzo. La fundación a nombre de Alicia está en pleno funcionamiento, ofreciendo becas de estudio para niñas talentosas sin recursos. Luciana asumió voluntariamente la función de embajadora del proyecto, dedicando parte de su tiempo para ayudar en la selección de las becarias y en el seguimiento de su desarrollo. Ver a mi nieta abrazar esta causa con tanto entusiasmo es una de las mayores alegrías que he experimentado en los últimos tiempos. En cuanto a Leonardo, nuestra relación pasó por una transformación profunda. Aquella cena en el restaurante Alcorta, la noche de la graduación de Luciana, marcó el inicio de un nuevo capítulo entre nosotros. Su pedido sincero de perdón abrió puertas que parecían definitivamente cerradas. En las visitas a Bariloche, lo veo más relajado, más presente, como si la distancia física hubiera de alguna forma acortado la distancia emocional que existía cuando vivíamos en la misma ciudad. En una de esas visitas, Leonardo me sorprendió al revelar que estaba repensando sus prioridades, dedicando menos tiempo al trabajo y más a la familia. «Fuiste tú quien me enseñó, mamá», dijo mientras caminábamos junto al lago Nahuel Huapi un domingo por la tarde. Al hacer este cambio radical, me mostraste que nunca es tarde para corregir el rumbo. La historia que comparto con ustedes hoy no es solo sobre una madre herida por el olvido de un cumpleaños importante. Es sobre descubrir que incluso a los 70 años, aún somos protagonistas de nuestra propia historia. Aún podemos sorprender al mundo y a nosotros mismos. Aún tenemos el derecho de buscar felicidad en nuestros propios términos. Si hay una lección que aprendí en esta jornada, es que el resentimiento es un veneno que consumimos esperando que el otro se enferme. Transformar el dolor en acción positiva fue la mejor decisión que tomé. No me mudé a Bariloche para castigar a Leonardo por su indiferencia, sino para regalarme la oportunidad de ser más de lo que las circunstancias habían determinado para mí. Hoy recibo en el café clientes de todas las edades. Los más jóvenes generalmente miran con curiosidad a la señora de cabello blanco que comanda la cocina con energía y precisión. Los mayores, frecuentemente, vienen a contarme cómo se inspiraron en mi historia para hacer cambios en sus propias vidas. Una señora de 68 años vino especialmente desde Mendoza para decirme que, después de escuchar sobre mí a través de amigos comunes, decidió realizar su sueño de abrir una pequeña galería de arte especializada en artistas emergentes. Vicente y yo desarrollamos una rutina que equilibra trabajo y placer. 2 veces por semana cerramos el café más temprano y exploramos la región, descubriendo pequeños productores locales, paisajes deslumbrantes y restaurantes escondidos que se convirtieron en fuente de inspiración. Los fines de semana, cuando Gabriel no está estudiando, se une a nosotros en estas aventuras, trayendo la mirada fresca de la juventud a nuestras experiencias. En las mañanas de domingo, cuando el café está cerrado, me gusta sentarme en el porche con una taza de té.
observando el movimiento de la ciudad que adopté como mía. El pequeño jazmín estrella que Ofelia me regaló creció y ahora perfuma todo el ambiente con su fragancia delicada. El broche de mariposa que Luciana me obsequió se convirtió en mi amuleto de la suerte, usado en ocasiones especiales como símbolo de la transformación que viví. Si mi historia te tocó de alguna forma, te pido que la compartas. Suscríbete al canal Abuela Recordó para conocer otras historias de transformación y superación como la mía. Tus comentarios son muy importantes para mí. Me gustaría saber si has vivido algo similar o si mi experiencia inspiró algún cambio en tu propia vida. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción es un estímulo para continuar trayendo contenidos que emocionan e inspiran. Y si puedes, considera apoyar nuestro trabajo con una contribución a través del Gracias. Tu ayuda financiera es fundamental para mantener la calidad del canal y aumentar la frecuencia de los videos, permitiendo que más historias como la mía puedan tocar y transformar vidas. Producir estos videos diariamente implica mucha dedicación y recursos. Tu contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a cubrir los costos de producción y a traer cada vez más historias auténticas y emocionantes que conectan generaciones y muestran que la vida, a cualquier edad, puede ser sorprendente. Te agradezco por acompañarme hasta aquí en esta historia. Recuerda siempre, lo que parece el fin puede ser apenas el comienzo de algo extraordinario. Así fue conmigo. Puede ser así contigo también. Desde Bariloche, con el corazón lleno de gratitud y el alma renovada por el recomienzo, yo, Margarita Valdivia, me despido hasta el próximo video. No olvides suscribirte, comentar qué te pareció esta historia, dejar tu me gusta y, si es posible, contribuir con nuestro gracias. Tus palabras y apoyo significan el mundo para nosotros. Hasta pronto y recuerda, nunca, jamás, es demasiado tarde para reescribir tu propia historia.